¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo episodio de Emergencia 24/7. Esperando que todos se encuentren bien, trabajando duro, me imagino, la gran mayoría de nosotros. Un abrazo grande para todas las personas que nos están escuchando, para todos los que han hecho crecer la audiencia de nuestro podcast. Le contamos que estamos por sobre las 7.500 descargas de todos nuestros episodios, solo y exclusivamente ahí en Spotify. Así que los invitamos para que puedan seguir compartiendo los episodios que más les han gustado, tanto de la primera como de la segunda temporada, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. En este episodio del día de hoy vamos a conversar con Elizabeth Cáceres. Ella es enfermera, es la directora del diplomado y programa de especialistas de enfermería en cuidados críticos de la Universidad de los Andes, dentro de otras funciones que tiene actualmente. Con ella conversamos sobre la importancia que tiene el contar con estos programas de especialidad y cuál es la mirada, cuál es el aporte que entregan los especialistas y los diplomados en cuidados críticos en este contexto de pandemia, ¿cierto? En este contexto donde estamos muy sobrepasados, en este momento donde existe un llamado a ampliar y aumentar la capacidad de camas y ventiladores mecánicos para los pacientes que por motivos del COVID-19 necesitan de ellos. Sin embargo, dentro de la discusión no siempre está lo relevante que es contar con equipos de sanitarios que sean capaces de poder brindar los cuidados necesarios para estos pacientes. Sin más preámbulo entonces, aquí está el capítulo de hoy. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí terminando las faenas del día, pero con mucho ánimo y con muchas ganas de poder conversar contigo. Igual de lo que tú señalas, también terminando este día y también súper agradecida, súper contenta de la invitación para poder conversar en torno a lo que son los programas de especialización y por supuesto la relevancia que tienen en todo este contexto que estamos viviendo de pandemia. Claro, estábamos hablando hace unos minutos, bueno, de que el intensivo llegó para quedarse, para todos los que querían y para los que no querían también, lamentablemente llegó y Lamentablemente. lamentablemente para los que nos apasiona y para los que tal vez no les gusta tanto. Elizabeth, me gustaría que para partir tú te pudieras presentar, contarnos un poco en qué estás trabajando ahora y después le vamos a contar a todas las personas que nos están escuchando cuál es el tema que tenemos hoy día para poder desglosar y conversar. Perfecto. Bueno, mi nombre es Elizabeth Cáceres, ¿cierto? Bueno, enfermera egresada de la Universidad Mayor, especialista en cuidados intensivos de la Universidad de Chile y actualmente directora del programa de especialización en enfermería paciente crítico de la Universidad de los Andes. Y como no faltaba más, además, coordinadora de todo lo que es la unidad de paciente crítico de la Clínica Bopa Santiago. Bien, súper bien. Y en tu tiempo libre te dedicas a tener En mi tiempo talleres libre de cuidado crítico. claro, a participar harto de la Academia Científica, con la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y también, por supuesto, a mi pasatiempo actual, que yo creo que mi vía de escape actualmente son mis niñas, mi marido, que con todo este tema de la pandemia poco ahora lo he visto, así que trato de aprovecharlos al máximo. Así que creo que mi vía de escape por este periodo así a full, a full, a full. Qué buena. Oye, me voy a sentir mal después de esto. Estás haciendo tantas cosas y me sentí flojo después de... después No, de... para nada. Para nada, así que no, lo hago porque me gusta, yo creo que a veces llama harto la pasión que uno tiene hacia el intensivo. De hecho, en más de una oportunidad ya en el rol que me ha tocado, cuando ya estamos ante una necesidad, como son los colegas, que hay harto desgaste, no la he pensado dos veces y me voy a hacer turno también con mi equipo porque se ve cómo está el desgaste y la necesidad, por supuesto, de que esté el equipo completo. Así que hay tiempo para todo, así que creo que hay cansancio, sin duda, pero cuando te gusta, yo creo que eso es lo que te mueve. Así que, no, bien, contenta. Qué bueno, se nota. Oye, hoy día queríamos conversar sobre el rol de los programas de formación
de especialidades y diplomados en enfermería en cuidados críticos. Básicamente por lo que habíamos conversado antes de partir, pero en, poniendo el énfasis en lo que hoy día es tan obvio, ¿no? Que tenemos pacientes ventilados, se habla de la necesidad de tener camas críticas de ventiladores mecánicos, eso está en la conversación del día a día, y no está tan en la conversación del día a día los cuidados. En esta segunda, casi tercera ola que estamos viviendo, recién se está poniendo el énfasis en, bien, tenemos las camas, tenemos los ventiladores, ahora ¿quién cuida? Y creo que desde esa perspectiva es interesante poder conversar contigo en relación al rol que tienen nuestros enfermeros, nuestros compañeros de trabajo que son especialistas o que tienen diplomados en las unidades de cuidados intensivos. Cuál es la mirada, cuál es el aporte importante que pueden entregar siempre a los cuidados críticos, pero hoy en día con esta demanda de poder estar a cargo de pacientes bien complejos, la verdad? De todas maneras, yo creo que habría que hacer, si uno comienza a analizar un antes y un después de lo que fue esta pandemia. El antes de la pandemia, lo que cuando conversábamos en torno a lo que son las especializaciones, porque hablamos aún de especializaciones, porque aún no están reconocidas, ¿cierto? Quizás no era una temática tan conocida por el entorno clínico, ya que siempre se asociaban a especialidades del tipo médica, ¿ya? Y en base a aquello, pese a que el programa, el cual dirijo, tiene ya casi 13 años, o sea, ya tiene antigüedad, no era tan conocido y habían ciertas entidades académicas que estaban trabajando en la formación de profesionales de enfermería, especialistas o diplomados en el área crítica. Sin embargo, después ya creo que cuando comenzó todo este tema de la pandemia, yo creo que tal como tú señalabas, todo se enfocó a tener lo técnico, es decir, el contar con cama crítica, contar con un ventilador, pero y contar con personal clínico, el que sea. En ese contexto, y a medida que fue avanzando la pandemia, yo creo que todos, el entorno clínico, se dieron cuenta que acá también se diferenciaba entre todo este entorno de profesionales quienes habían tenido una formación previa de manera formal, ¿cierto? Ya sea un diplomado o una especialización, y lo que era cuidado intensivo. Y por supuesto, ahora aún más, esto todavía y se ve como una necesidad, ya que se ve en el entorno clínico la diferencia de ese profesional que ha adquirido la competencia y que ha adquirido la especialización en sí. Así que se nota y creo que toma la relevancia, ya que ha permitido en este tema de la pandemia el apadrinamiento. Nosotros hablamos mucho de ahora la mentoría y el apadrinamiento, porque el especialista, sin duda, en este minuto, el que pueda estar en turno, que sea especialista o diplomado en cuidado intensivo, le da otra mirada a lo que son la administración de los recursos, a la optimización de los cuidados, a otorgar cuidados que sean oportuno para el paciente crítico en sí, versus un profesional que no ha tenido la expertise, la experiencia o la formación en un manejo del cuidado intensivo. Y ahí, desafortunadamente, lo que nosotros vemos, tenemos camas, tenemos ventiladores, tenemos personal, pero también muchas veces ese personal que no está debidamente entrenado, porque en algún minuto no fue su aspiración trabajar en una unidad de cuidado intensivo o no tener la mirada o la perspectiva de querer formarse o saber un poco más de un manejo tan específico como es el paciente crítico. Claro, y a mí me gusta asociarle también a eso dos variantes importantes. Tú hablaste ahí de diferencia entre el especialistas y entre la especialidad y la especialización. Es decir, para muchos en algún momento no era necesario contar con estos programas porque no tenían un reconocimiento ministerial y lamentablemente eso tampoco se traducía en mejorar los ingresos, que para muchos es una de las justificaciones del por qué o no invertir en tener en estos programas de formación. Y creo que lamentablemente, digo, después de la pandemia, esas variables se van a ir despejando. O sea, después de esto, va a ser necesario reconocer a estos programas como especialistas, no solo en el área de la enfermería, sino que estoy pensando, por ejemplo, en los kinesiólogos que son terapeutas ventilatorios, y por qué no así hacia el resto de todos los equipos sanitarios que hoy en día sabemos cuán complejos son los procesos de atención clínica y además
cuán interdependientes son el uno del otro. Y creo de que todas maneras. esa variante antes no estaba y hoy puede ser un aliciente para poder trabajar desde esa perspectiva. Y el segundo punto tiene que ver también con la medicina basada en la evidencia. Muchos tal vez estábamos acostumbrados a la medicina basada en la existencia, en decir, bueno, esto se hacía así los últimos 10 años, los últimos 5 años y lo sigo repitiendo. Hoy en día también estos programas vienen incorporando nueva evidencia científica desde el mundo de la enfermería, desde el mundo de los cuidados, y con estos pacientes que son altamente complejos, cambiantes, en un escenario muy, muy de incertidumbre, es importante también estar a la vanguardia de la nueva estrategia de ventilación, el nuevo programa de pseudoanalgesia, qué cosas vamos a monitorizar del paciente, etcétera. No sé qué piensas tú en relación a eso. De todas maneras, yo creo que antes, y bueno, y todavía como tú bien señalas, no hay un reconocimiento formal a lo que son las especializaciones en el área, en el personal no médico. Y en ese escenario creo que fue lo que a lo mejor me movió a mí para tomar la especialidad en el 2011, fue la necesidad y porque me gustaba mucho el área. Y cuando llegué al área a trabajar, de hecho fue mi primer trabajo en una unidad de cuidado intensivo, creo que no, nunca he salido de ahí. Sentí que tenía este vacío y lo veía como una necesidad, en decir, yo no me sentí lo debidamente responsable para estar a cargo de un paciente crítico recién, o sea, haber sido recién egresada, entonces lo vi como una necesidad, como un paralelo además a que me encantó lo que fue el paciente crítico en sí, así que lo tomé como una necesidad sin pensarlo y de hecho todavía hasta ahora nunca me he cuestionado si es que hasta este minuto tengo un reconocimiento monetario en relación al que tener en el mismo equipo un especialista y uno no. Pero en ese bajo ese consenso, efectivamente lo que aspiramos y lo que esperamos con todo esto, y de hecho fue parte de uno de los lineamientos que dio el Ministerio de Salud, fue el reconocimiento de especialidades no médicas y dando paso un poco a que probablemente una de las especialidades que sea primero en reconocer sea la más antigua, que es la nefrología y diálisis, para continuar, por supuesto, con todo lo que es paciente crítico por todo lo que ha estado en boga en base a toda esta pandemia. Y yo creo que en base a eso, sin duda, muchos de las especializaciones podrían ir asociados a un reconocimiento del tipo monetario, pero no me cabe duda que todos los que somos especialistas ahora, en algún minuto, nunca lo has visto o ingresamos para tener esta especialización por lo monetario, porque sabíamos cuando uno toma esto, y hasta ahora todavía que cada uno de los chicos que toma la decisión de formarse lo toma como un crecimiento personal y profesional, para ser un profesional mucho más competente para otorgar cuidado. Y en lo que tú señalabas con lo que es práctica basada en evidencia, sin duda, sin duda. De hecho, nosotros siempre apuntamos efectivamente a lo que podemos estar estudiando el día de hoy. Probablemente en un mes más esto o en un año más cambia. Entonces, el hacer, y es lo que nos gusta mucho con los estudiantes de posgrado, es efectivamente es eso, la práctica basada en evidencia, en decir, efectivamente podemos estudiar, ¿cierto? Desde, siempre le digo a los alumnos, probablemente muchas cosas ya las aprendimos desde los libros, ¿cierto? Lo que era fisiopatología, fisiología, pero ahora ya tenemos que ir avanzando, ya que probablemente todo lo que a lo mejor estudiamos en algún minuto ha ido variando en el tiempo. Y eso es lo que también es lo rico que permite la práctica basada en evidencia, te permite reflexionar, te permite tomar decisiones en torno a la evidencia para cuidado específico y mucho más oportuno, mucho más certero hacia el paciente al cual te estás enfrentando. Qué bien. Yo mencionaba el tema de la plata porque soy obsesionado con el dinero. No, 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 simplemente, sí. De todas maneras, yo creo que simplemente no, porque, sería muy mentirosa que te dijera que no me gusta el dinero. no, Pero pero cuando uno parte aquí, de verdad que uno no, de hecho uno paga, los programas en sí tampoco son 100% accesibles, porque para que vamos con cosas, yo creo que si uno revisa más o menos las mallas curriculares de posgrado de las distintas universidades que imparten estos programas, no dejan de ser unas muy buenas lucas que uno quizás pudiese haber destinado en otro momento a algún viaje, algún proyecto personal,
yo creo que también eso es un desafío, son de alto costo, de Claro. alto costo y que en algún minuto muchas veces en la misma institución donde trabajan existen las distintas becas para poder formarse, pero para una persona que tiene su autofinanciamiento no deja de ser un gasto no menor. Claro, ese era mi punto. Uno es el gasto monetario, el otro el gasto en tiempo y lo que uno va hipotecando. Y eso es importante también poder tener un reconocimiento. Y aunque el dinero no sea siempre nuestro motor principal, tiene que tener también una retribución económica. Me gustaría que avanzáramos para salir del dinero en relación a cuáles son las modalidades. Tú estás trabajando a cargo del diplomado y la especialidad en la Universidad de los Andes. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia, la cantidad de alumnos que tienen, cómo son las modalidades, eh, cómo has visto tú, me interesa a mí, el desempeño de los alumnos dentro de la modalidad del programa y si es que hay alguna opinión de los centros que reciben después a estas personas. Es decir, cuál es la relación que puede existir entre el programa y el lugar de trabajo de un profesional en específico. Bueno, el programa de la Universidad de los Andes, bueno, como te señalé anteriormente, es un programa ya bastante antiguo en relación a las otras entidades académicas también que lo tienen. Este año estamos partiendo la versión número 14, que partimos de hecho mañana. Es un programa que está modulado, es decir, tiene para los que son, para la especialidad son 2 años, siendo el primer año 100% teórico y el primer año es lo que nosotros llamamos y tenemos en la misma sala a los del diplomado y la especialización. ¿Por qué? Porque el especialista en su primer año hace lo que es el diplomado y eso lo hace ser conducente. Ahí en ese aspecto, que también es un plus, el estudiante que no parte decidido 100%, ¿cierto? A lo que fue, quiero hacer la especialidad y lanzarme con 2 años, de este programa, muchas veces, incluso en la misma entrevista, uno siempre le recomienda que partan con lo que es el diplomado, por lo menos entregándole la herramienta teórica del manejo integral del paciente crítico, partiendo desde cómo se organiza una unidad de crítica, abarcando conceptos de humanización y los contenidos clásicos que son ventilación, cardiología, monitoreo hemodinámico, etcétera, para luego ya finalizar el año, el primer año de formación. Muchos que son solo del diplomado optan por seguir al segundo año y postular, si es que califican con la nota de aprobación, a la parte clínica. Y la parte clínica que también te da un gran abanico de experiencia. Siempre tenemos un total de 650 horas clínicas, las cuales se modulan en torno a lo que son la unidad de cuidados intensivos generales, unidad de cuidados intensivos cardiológicos, unidad de cuidados trauma quemados, y hace ya 2 años incorporamos haciéndonos partícipes un poco de lo que es la campaña fuerte de donación, que nuestros profesionales, nuestros especialistas pasaran, comprendieran el rol y la importancia que podemos tener un enfermero en una unidad de cuidado intensivo en poder facilitar, hacer un manejo adecuado de un potencial donante. Entonces, hace 2 años se incorporó una pasantía de lo que es por la unidad de procuramiento y trasplante de órganos. Esta parte clínica se separa cumpliendo cierta cantidad de turnos, los cuales les permiten, que acá también es una facilidad para los especialistas, que la puedan tomar de dos modalidades. Una modalidad que es 100% exclusiva, es decir, es aquel profesional de enfermería que está dedicado al 100% al programa, en donde realiza la totalidad de los turnos en cuarto turno, según el turno que se le asigne. Y también está diseñada para el profesional que por distintas circunstancias, volvemos un poco a la plata nuevamente, que tiene que seguir trabajando para poder pagar el programa o necesita trabajar para poder vivir, ¿cierto? Mantener todos sus gastos personales. Está la modalidad de poder hacer esta modalidad flexible, es decir, el estudiante asiste solamente a los turnos largos de la práctica clínica. Es decir, muchas veces hace largo, que es de la práctica, y su siguiente largo es su lugar de trabajo. No sé si me explico.
Sí, 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 completamente. O sea, en definitiva ocupa parte de su rotación libre para poder asistir a cada una y completar estas 600 y tantas horas de trabajo en las diferentes unidades. Claro, y lo que nosotros hacemos mucho y que es uno, yo creo que también parte del sello que le da la universidad, es que tenemos muchos campos clínicos en convenio para hacer la parte clínica, siendo siempre el requisito y nuestro requisito de oro, decimos, la mentoría uno a uno. No va más de un estudiante de posgrado a un turno, siempre es el estudiante de posgrado que va y se le asigna y hacemos la mentoría, idealmente siempre en los campos clínicos, ya de acuerdo a la trayectoria también, muchos de ellos son especialistas, entonces te recibe un especialista en el campo clínico que pasa a ser tu tutor clínico o tu mentor, y además se acompaña mucho de lo que es la directora, que en este caso me movía mucho hacia los campos clínicos a hacer estas visitas incidentales a los alumnos de posgrado. Hacemos mucho lo que son seminarios en torno a práctica basada en evidencia. De hecho, siempre los alumnos cuando parten sus primeros seminarios se ponen muy nerviosos porque siempre lo hacemos en torno a la reflexión y participan distintos profesionales los que estén siempre en el campo clínico, ya sea los médicos en formación, el resto del equipo de enfermería. Entonces, a la larga es como se torna un crecimiento mutuo porque el estudiante de posgrado es quien lleva la evidencia, lo actualizado que hay respecto a la temática que estén tratando en el seminario. Hay un crecimiento que es bilateral, incita también mucho a que su tutor también esté en constante formación. De hecho, también trabajamos en la universidad un programa de formación docente, es decir, entregarle a ese tutor las herramientas docentes, porque puede ser un excelente enfermero, pero a lo mejor no tiene la habilidad docente para tomar a un tutoreado. Así que siempre es la compañía, ¿cierto? O la mentoría, la cual también lleva mucho el sello de lo que es el programa. Bien, qué bueno. ¿Y qué opinan los alumnos? ¿Qué ocupan o los centros? No sé si usted tiene alguna suerte de feedback. ¿Va este profesional, se forma, ya sea en el diplomado o en la especialidad y vuelve? ¿Cuál es esa relación? A mí me interesa no por motivos en específico académicos, sino que siento que a veces nos perdemos en lograr linkear lo obvio, que es decir, si esta persona tiene más background cognitivo, tiene mejores habilidades clínicas, eso lo va a traducir en una mejor atención, va a traducirlo en cambios tal vez en la gestión del cuidado en su unidad. Esa siempre es la interrogante, desde mi punto de vista, más evidente, pero no sé si siempre lo logramos cerrar. O sea, yo creo que siempre se logra cerrar porque siempre este especialista en formación o candidato a especialista, el que también se les pide paralelamente cumplir con ciertos requisitos. Es decir, nosotros partimos desde aspectos que quizás a lo mejor solo te los puedes imaginar que son de pregrado, postura profesional de un futuro especialista, tiene distintas competencias a lograr, las cuales están todas documentadas con pautas, ¿cierto? Se le hace el feedback a la mitad del periodo y evaluación al final, cumpliendo además con distintos lineamientos que tú esperas que logre un especialista, como por ejemplo lo que te señalaba anteriormente, el uso de la práctica, logra hacer uso de la práctica basada en evidencia, logra hacer uso de la búsqueda basada en evidencia, la aplica, toma decisiones en torno a aquello y la retroalimentación que recibimos constantemente, porque también hacen mucho los especialistas retroalimentación al campus, que eso también es muy bueno para nosotros, evalúa el campo clínico y el campo clínico siempre toma toda esta sugerencia y ha trabajado en torno a querer acoger de mejor forma o corregir ciertas observaciones que de repente pueda tener el tutor y a la larga es un crecimiento mutuo. Acá el feedback que nos ocurre y siempre es positivo es que nos pasa mucho, parte de los especialistas después quedan trabajando en los mismos lugares de los campos clínicos, porque, o sea, van haciendo la experiencia, van adquiriendo, de hecho, nosotros vemos evolución de quienes partieron las primeras prácticas bajo un perfil y termina ya cuando hacen toda esta gran cantidad de horas clínicas, que ya con una mirada distinta cuando ingresaron, es decir, una mirada mucho más global, van integrando conocimientos, van integrando evidencia y eso de realmente que por lo menos a mí siempre me satisface mucho porque siento que el objetivo se logra.
Y en ese aspecto también hay retroalimentación constante con respecto a los campos clínicos. De hecho, nosotros también tenemos dentro de los convenios que tiene a veces que tiene la universidad en torno a lo que es posgrado, son becas, o sea, van nuestros alumnos de posgrado a formarse a los distintos campos clínicos. Tenemos una variedad de campos clínicos también, lo cual hace eso al estudiante muy atractivo, porque muchas veces vienen siempre de una realidad pública, por ejemplo, trabajando toda su vida en un hospital de carácter público y siempre han querido conocer cómo funciona cierta entidad reconocida privada. Entonces les vamos dando el background de lo que es lo público y lo privado y así vamos dándole el abanico de lo distinto que puede ser, ¿cierto? Uno u otro cuidado, una u otra práctica en sí. Y eso también, siempre le digo a los chiquillos, de repente no vamos a ver excelencia en cuidados, pero lo importante es que ustedes sepan discriminar una buena y una mala práctica. Tenemos mucho y eso yo creo que hace también la diferencia alumnos de regiones, que aunque tú no lo creas, bueno, yo creo que tú te diste cuenta cuando dictabas algunas de las clases que te invitábamos, ¿cierto? Alumnos que viajaban toda la noche previo, cuando teníamos nuestras jornadas presenciales, viajaban la noche previa para asistir a su clase y los motivaba porque que les gustaba mucho lo que era el programa y estaban todo el día en clase y se devolvían en la tarde a tomar el bus para retornar a su lugar de trabajo, que era en este caso regiones. Pero le da un poco la mirada y lo que uno espera también de los chicos. Qué bueno, bueno, bueno. A veces son cosas que son medianamente obvias o lógicas para uno, pero no siempre se logran traducir. Como para terminar, Elizabeth, ¿cuáles crees tú? Tal vez te va a parecer la pregunta muy lógica, ¿o no? Pero ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tienen que enfrentar aquellos especialistas o diplomados en unidades de cuidado intensivos en este momento? Y en este punto estamos en un momento muy complejo en Chile, en el manejo de la pandemia, pero me gusta poner los ojos en el mediano, en el largo plazo. Hoy en día tenemos que estar todos trabajando, apagando este incendio gigante que tenemos, que no repercute solamente en nuestro país, sino que a nivel global todavía, pero esto en algún momento va a pasar. ¿Cuáles son aquellos desafíos que vamos a tener las personas que están linkeadas a los cuidados críticos en el mediano o largo plazo? ¿Cómo crees tú que se va a configurar un poquito ese escenario? Yo creo que dentro de las principales como áreas de conflicto que podríamos encontrar es que lo principal y lo que señalaba es que cada uno de los profesionales que se decida por tomar una formación de posgrado formal, es que lo hicieran siempre, yo creo que es un punto, un área de conflicto que también mucho se da en torno a veces al desconocimiento de la amplia variedad, no estoy diciendo solamente de la Universidad de los Andes, sino que una amplia variedad de programas. Pero siempre yo creo que el área de conflicto es que sean una entidad reconocida. Hay muchas, quizás hay otras entidades que no son del todo reconocidas, que te puedan documentar un programa con académicos reconocidos en el área, hay harto en boga, como en la publicidad, si uno ve en redes sociales, hay harto programa que todavía no está del todo, no está reconocido por entidades académicas. Eso yo creo que es un punto y lo cual juega a veces en contra hacia este profesional que quiere formarse y que muchas veces ve en una entidad quizás que no está del todo reconocida, pero un valor más bajo, un programa que a la larga ver y revisar que sean entidades y programas reconocidos, acreditados por unidades académicas. Veo además que esto viene, por supuesto, para quedarse. Yo creo que ya cuando parte de lo que sea la pandemia comience a decantar, yo espero y creo y veo que va a ser una especialización que se reconozca, dado el protagonismo también que ha tenido en la pandemia y que se ha diferenciado. De hecho, muchos de los lineamientos del ministerio es recomendaciones que también hemos trabajado es la mentoría, o idealmente contar con especialistas de enfermería en cuidados críticos. Entonces, siento que también es un desafío y yo creo que redireccionar todo estos enfoques a que efectivamente en el corto plazo se reconozca. Y en lo que señalaba principalmente,
a la incorporación un poco de estos programas como un requisito, el que yo sea un diplomado en cuidado intensivo, un especialista en cuidado intensivo. Aprovecho a hacer la salvedad. Muchos de los programas, cuando hablas de un diplomado, viene principalmente con la parte, solo la teoría de lo que es el manejo de un paciente crítico. Y eso también es súper importante para quienes se motiven a tomar un programa, es que si tienen, ven que la misma entidad tiene el diplomado y la especialización, que principalmente lo que los diferencia uno del otro son las horas clínicas, el otro no tiene horas clínicas, y eso siempre le aconsejo a los chicos, revisen si es que a lo mejor el programa que estén interesados en postular tiene o no incorporado horas clínicas, que a la larga es la pincelada o la mirada integral que te da y permite hacer un buen uso de la parte teórica, si es que no te desempeñas formalmente en una UCI. Y creo que el reconocimiento de lo que son las especializaciones dentro principalmente para obtener trabajo estable, yo creo que viene, sin duda, y creo que lo digo ahora desde un poco la otra arista a cargo de una unidad de paciente crítico, creo que efectivamente tenemos ahora una gran oferta de enfermeros, ¿cierto? Previo a la pandemia ya teníamos una carrera que había estado saturada y que efectivamente creo que va a marcar la diferencia cuando uno tiene la posibilidad de analizar desde el punto de vista curricular, un alto de postulantes, probablemente yo creo que todo va a apuntar, ¿cierto?, a escoger a aquellos que formalmente tengan una noción, un programa formal de diplomado o especialización en cuidados críticos. Te lo digo yo que a lo mejor ahora estoy también de la otra arista, creo que si veo dentro de los currículum alguna formación en diplomado especialista, creo que sería mi primera prioridad y en eso, por supuesto, se nos sumaría a que esperemos también que esto se le asocia un reconocimiento desde el punto de vista de la remuneración, que era lo que partimos hablando al inicio. Bien, muy claro, muy claro. Elizabeth, quiero agradecer tu tiempo, el espacio y la buena conversación, este análisis que hemos tenido en relación a cuán relevantes son los cuidados críticos, la mirada que puede aportar un enfermero que sea especialista en esto. Y agradecerte por también la posibilidad de poder compartir esto con el resto de las personas que nos escuchan. ¿Cómo te sentiste tú en el episodio? Y cuéntanos tus palabras finales. No, o sea, muy agradecida la invitación. Bueno, cuando lo planteaste creo que fue un tema que es sumamente relevante, sobre todo ahora en la pandemia, hay muchos y partimos diciendo, hay muchos que ya les tocó de casualidad tomar paciente crítico y les tomó este gusto y les gustó y está optando por quizás dedicarse al área de cuidado intensivo. Y yo creo que esta instancia de poder hacer este conversatorio en torno a lo que son las especializaciones, yo creo que aclara muchas de las dudas que muchos tienen frecuentemente los profesionales. También yo creo que señalar, afortunadamente nosotros en la DECMI, que es la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hemos logrado un trabajo muy fuerte en donde nos sumamos todas las entidades académicas, y de hecho siempre lo destaco porque nuestro fin como entidad académica nunca ha sido la competencia en torno a quién tiene más o menos alumnos, sino que y de hecho siempre hacemos en los distintos congresos, y ahí los dejo a todos cordialmente invitados en cada una de las instancias que se levanten los congresos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, hay siempre módulos dedicados también a lo que es los programas de formación, los especialistas, y conversamos en torno a los distintos programas que están actualmente vigentes, y yo creo que eso también es súper bueno porque nos muestra más que algunos pueden pensar dividir, el competir por los alumnos, a ver quién lleva más alumnos, al contrario, nos lleva a sumar, que nos unamos cada una de las entidades académicas para llevar lineamiento por supuesto, en pro a los futuros especialistas o diplomados. Así que te agradezco esta instancia y nada, pues disponible a lo que ustedes, por supuesto, necesiten y a darle nomás porque nos queda un rato todavía para ya sea seguir batallando con esta segunda, tercera ola, no lo sé, vendrá una cuarta, no lo sé tampoco, pero a darle nomás con todo. Ya, pues, muchas gracias, que estén muy bien
y te dejamos invitada para una próxima oportunidad. Tal vez si podemos conversar algún tema en específico, ahí lo podemos programar. Muchas gracias, que estés bien. Feliz y disponible. Que estés muy bien. Adiós. Chao. Chao.